¿vale? Entonces, típicamente nosotros tenemos sistemas, ¿cierto?, de control que vienen siendo manejados, administrados. Perdón, profe, es que no sé si está escribiendo, pero no. No, todavía no, hasta ahora está abriendo la aplicación, yo estoy aquí haciendo Ah, mi ok, ok. hablar. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que buscamos, evidentemente, es analizar sistemas exponenciales, ¿cierto? O cosas exponenciales. Cuando nosotros hablamos de todo lo que es exponencial, nosotros siempre nos referimos a que va a haber dos tipos de exponenciales, un exponencial real y un exponencial complejo, ¿vale? Cuando hay ese tipo de exponencial real y exponencial complejo, pues nosotros diríamos que podríamos identificar de manera sencilla cuáles serían las formas de trabajo. Denme un segundo, aquí soluciono. No sé qué pasó con esto nuevamente. Se quedó quieto. Creo que ustedes no están viendo sino una pantalla quieta, ¿cierto? Sí, solo la pantalla quieta. Sí, señor. Aquí yo ya tengo la Jamboard en la diapositiva número 20. Voy a tener seguramente pronto que abrir otra, pero no hay problema. Aquí ya tuve que haberse desconectado. Bueno, que algo está pasando con esto. No me deja conectar bien. Hola, profe, buenas tardes, que acaba de llegar de la universidad, que han comentado. Es que acaba de salir de clases presencial. No, no te entiendo, Miguel Ángel. ¿A qué te refieres? Ah, profe, pues que han dicho en este rato las clases que acaba de llegar, estaba en clases presenciales. Ah, no, no te preocupes. Estábamos haciendo un recuento. ¿Listo? Estamos Profe, en... qué pena la pregunta. Es que estoy acá mirando una de las bibliografías. ¿Cómo puedo encontrar este tema como tal? ¿Cuál tema? Estoy, el que vamos a ver. Ah, está en el sistema de control discreto de Logata. A partir de hoy arrancamos a trabajar directamente con el libro de sistema de control discreto. Sistema de control discreto. Sí. Listo. ¿Listo? Para que lo tengas claro. Bien, ahora sí les voy a compartir. ¿Listo? Voy a arrancar entonces haciendo el análisis, ¿cierto? De lo que tiene que ver con una señal de trabajo en sistemas de control continuo. Entonces, al hacer la Profe, identificación, qué pena que le interrumpa, profe. Yo quería hacer una preguntita. dígame, El taller, ¿usted cómo lo califica, profe? ahí está la rúbrica. ¿Dónde? No lo veo. ¿En Class? ¿En Classroom? Sí, señor. ¿De qué Ahí está la parte? rúbrica, hay 4 puntos. ¿Sí lo ves? Ahí dice rúbrica abajo, 4 criterios. Rúbrica, rúbrica. ¿Sí lo ven o no lo ven? No, yo, Ahí profe. dice, punto 1 vale ¿De 12 cuánto puntos cuánto? de 50. El punto 1 vale 12. El punto 2 vale 12. El punto 3 vale 12. Y el último punto vale 12. Ah, ya, 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 Ahí sí, le sale señor. la calificación punto por punto. Ah, listo, ¿Cierto? qué pena, profe. Sí, ¿Vale? Siempre en la sí, sí. rúbrica van a aparecer los comentarios y ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver para que puedan, digamos, que está o que esté clara el trabajo con la calificación. Pero eso saldrá la siguiente semana. Ah, listo, profe. ¿Vale? Esto se está trabando de algún modo. No sé por qué no está funcionando. Aquí yo ya la tengo, pero ustedes creo que no la ven porque aquí la tengo en el computador. En un segundo. En un segundo. Voy a realizar otro trabajo aquí. Vale, denme un segundo aquí. Estoy porque la tableta no está funcionando de algún modo. Bueno, voy a empezar a usar otro Jamboard para que no se nos cargue seguramente la memoria de todos los valores que tenemos aquí.
y yo se los compartiré evidentemente como un tema aparte de los apuntes que acabamos de hacer dentro de la clase. Entonces allá les aparecerá en el sistema de control uno que se llame control discreto. ¿Listo? Y voy a aprovechar nuestra primera parte del análisis de esos sistemas de control discreto para recordar algunos conceptos que tenían que ver con sobrepico y tiempos de asentamiento que veo que de pronto todavía no están muy claros. Bien, entonces cuando nosotros tenemos el análisis de una planta, de una función de transferencia, regularmente lo que nosotros intentamos, ¿cierto? Siempre es poder trabajar con una gráfica en función del tiempo. Entonces, esa gráfica en función del tiempo típicamente puede tener este comportamiento. Voy a graficar siempre una salida, ¿vale? Siempre la relación de la entrada contra la salida. Entonces, el eje de acá, de la X, o el eje independiente siempre esté, mientras que esta siempre va a ser la salida. ¿Qué es lo que me interesa? A esa salida yo le entrego una referencia. ¿Listo? Y típicamente a esa referencia es a la que yo quiero llegar. Si el sistema está en lazo abierto, escúcheme bien, si el sistema está en lazo abierto, él siempre debería llegar a esa referencia. ¿Listo? Es decir, hace un fenómeno transitorio mientras sube, mientras ella causa su señal o arranca y puede hacer esto. Digamos que el más general es que haga esto. ¿Listo? O que haga esto. ¿Cierto? O que haga esto. Y observen que aquí va a haber una pequeña diferencia. ¿Listo? Entonces, el que está típicamente en verde, ¿cierto? Lo llamamos críticamente amortiguado, y el que está en azul es una señal simplemente subamortiguada, ¿listo? Y el que está en rojo es una señal sobreamortiguada. Sin embargo, observen que el tiempo que tarda el sistema, que para nosotros inicialmente, aunque lo vemos lejano, en activarse y en llegar a este punto, ¿cierto? Donde este punto se llama el punto de seguimiento de la referencia, aquí, ¿cierto? Este tiempo que tarda en subir de acá hasta aquí es conocido como el tiempo de asentamiento. Esto es lo que se equivale o equivaldría, ¿cierto?, a pasar del estado estacionario al estado estable dentro de cualquier sistema. ¿Vamos bien hasta ahí? Señor. Sí, Listo, profe. ¿cómo calcular ese tiempo? Ese tiempo regularmente se calcula o se hace calculándose más bien en un sistema matemático o se mide en el laboratorio. ¿Listo? No hay otra forma de poder observarlo. ¿Listo? Y regularmente, digamos que también, digamos que está relacionado el tiempo de asentamiento con un valor que se llama sobrepico. Entonces, este de acá, que ustedes observan en la parte superior, miren que es un valor que está más elevado en función del valor de estado estacionario. Entonces, este valor que ustedes aquí observan se llama sobrepico. Y es necesario analizarlo porque en la mayoría de sistemas que nosotros vayamos manejando, esto es lo que nosotros llamaríamos los picos de corriente, ¿cierto? Los sobreesfuerzos iniciales, por ejemplo, para arrancar un motor, y los cambios abruptos que puede obtener y que se pueden dañar por fatiga dentro de los elementos, fatiga mecánica, fatiga electrónica, ¿cierto? Entonces, la mayoría de valores que se dañan estarían sobre pico. ¿Qué es lo más importante de observar? Que a medida que disminuye el tiempo de asentamiento, por ejemplo, si ustedes intentan disminuir aquí el primer valor al que llegan, miren, con el tiempo de asentamiento, cuando pasan la primera vez por la referencia, evidentemente se dan cuenta que el sistema arranca más rápido, tiene una aceleración por la pendiente que lleva la roja versus la que lleva la azul, por ejemplo, en tiempos de asentamiento, pero a causa de tener un sobrepico más elevado. Mientras el sistema, por ejemplo, críticamente amortiguado, tal vez es el mejor, que tiene tiempo de asentamiento y que menos, digamos, consecuencias tendría con respecto a los sobrepicos. Establecer un sistema... Profe, dígame. o sea que en este caso, cuando tengamos que analizar un sistema de este tipo o en la vida real, lo que buscamos es que haya el menor desgaste mecánico, si es una pieza mecánica, dándole un tiempo de asentamiento corto, pero que no sea tan, ¿cómo se dice?, tan rápido, bueno, tan drástico su encendido. Sí, esto es un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio. Uno como ingeniero de diseño tendrá que seleccionar y conocer ese tipo de variables de fatiga mecánica. O si uno decide, por ejemplo, colocar un sobrepico alto, saber que en cualquier momento eso se puede dañar por vibraciones, por ejemplo, se puede dañar por fatiga mecánica, etcétera, etcétera. Uno es el que lo elige, pero solo lo elige cuando tiene la aplicación real funcionando. O sea, no puedo decir, mire, el tiempo de asentamiento tiene que ser un 10%, 20%. No, eso no se hace. Eso uno, hasta que no encuentra la aplicación real, no encuentra el tiempo de asentamiento. Y eso evidentemente es lo que buscaba Ziegler y Nichols. Ziegler y Nichols lo que buscaba es colocar efectivamente un PID,
¿cierto? Un PID que afectara lo menos o lo más, digamos, lo menos posible al sistema, pero que mantuviese unas técnicas de control adecuadas. Eso es Entonces, lo siguen los del mismos. método de ganancia límite, ¿cierto? Correcto, sí, señor. Así es. Listo. Entonces, él busca que no se vaya tan arriba. ¿Se acuerdan que decía que el 25%? Entonces, ya le dice, y controle eso para que no se le suba el 25%, ¿listo? Y al tiempo va a mantener, por ejemplo, un tiempo de elevación o una aceleración rápida en el momento en que el sistema quiere llegar desde 0 hasta 1, porque por eso lo analizo con el escalón. Por eso con el escalón, porque incluso podía hacer cambios de escalones. Por ejemplo, yo puedo estar de un estado 1 a un estado 2. Por ejemplo, imagínense que ustedes van a prender un motor, no sé si de pronto los han visto, es un motor de 13.000 voltios. Ese tipo de motores, por ejemplo, motor de 13.000 voltios, arrancarlo de un solo estartazo, como si uno arranca un carro, es demasiado peligroso, porque ese motor tiene en sí, digamos, unos sistemas de equilibrio, balanzas, pesas, controles de vibración, e incluso un sistema de refrigeración por medio de lubricante o aceite, que tiene unas variables externas que tenemos que controlar antes de arrancarlo. Para nosotros arrancar, entonces, por ejemplo, se hace arranque por pasos, por escalones. Entonces, por eso se llama escalón. Por ejemplo, lo arranco de 0 a la velocidad 10%, luego el 10 al 20, luego el 20 al 30, luego el 30 al 40, así sucesivamente. Y ahí lo que estoy haciendo es una serie de escalones, que si yo tengo sobrepicos sucesivos y no lo dejo entrar de manera indicada durante cierto tiempo, pues esos sobrepicos pueden hacer que si cuando arranco uno y vuelvo y le pego el otro escalón y vuelvo y le pego el otro escalón, lo pueda automáticamente desequilibrar y, por ejemplo, romper el motor o romper alguna parte mecánica. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado entre el sobrepico y el tiempo de asentamiento, porque el tiempo de asentamiento lo que busca es reducir, ¿cierto?, ese tiempo que necesito para poder, digamos, llegar al término de estado estacionario. Se lo pongo facilísimo. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos a hervir agua, supongo que ustedes van a colocar una caldera. Entonces, si ustedes ponen a hervir agua en uno de esos sistemas, este tiempo de asentamiento natural, que sería el que está en azul aproximadamente, sería el tiempo, ¿cierto?, que se demoraría en calentar el agua. De manera abierta, de momento ustedes ponen una olleta a calentar, ya, con agua, una olla con agua, y digamos demoró 15 minutos. Ese es el tiempo de asentamiento, mientras la temperatura empieza a subir, a subir, a subir, hasta que pum, llega. Si nosotros le aplicáramos un método de control, ¿cierto? Un controlador PID para calentar esa, queremos calentar más rápido o enfriar más rápido, porque también lo podría hacer, listo, ya hago el proceso inverso de extracción de calor, listo, nosotros pudiésemos, ¿cierto?, generar un sobrepico aquí. ¿Y cómo se genera ese sobrepico? Pues digamos que el sistema se forza. Imagínense una estufa, ¿cierto?, de gas, donde ustedes van a controlar el flujo del gas. Entonces el flujo del gas original que yo tenía cuando lo tenían en un sistema abierto era este, ¿cierto? ¿Qué hago yo cuando quiero calentar más rápido? Pues abro más el gas. El efecto de abrir más el gas significa que la temperatura sube muy rápido, pero mire, cuando ya se me pasa de la referencia yo no la puedo controlar, porque le coloco un sistema continuo que la eleva y le eleva, le eleva, le eleva la temperatura, y cuando el sistema se da cuenta de manera automática por la realimentación que se pasó la temperatura, pues dice, no, cierre la bomba, y él empieza a hacer esto, hasta que vuelve y baja, y le dice, no, se bajó mucho, vuelve y sube, se subió, y así hasta que lo estabiliza. ¿Listo? Frecuencias. Seguramente se va a calentar más rápido, ¿listo? Siempre cuando yo tengo un sistema con sobrepico, el tiempo de asentamiento se reduce, digamos, sustancialmente, pero pues con una cosa no puedo sopesar la otra. Claro, hasta ahí lo que es sobrepico y tiempo de asentamiento. Sí, señor. ¿Qué busco? Alterarlos ambos o alterar las dos variables que están ancladas, unidas una a la otra por medio de un controlador PID. Ahí está el efecto del controlador PID, incluso un controlador P y un controlador I. Listo, recuerden que cada uno tiene sus características y combinar los tres significa disminuir el error de estado estacionario, pero controlando al tiempo que el sobrepico no se me vaya muy arriba y controlando a la vez que el tiempo de asentamiento no se me vaya muy allá por la parte. El controlador, no sé si me estoy equivocando, ¿no? El controlador de lo que hace es reducir el tiempo de asentamiento, ¿no? Correcto, correcto. ¿Se acuerdan que nosotros nosotros vimos unas diapositivas al terminar la clase pasada, ¿lo recuerdan? Donde entregábamos esas características. ¿Listo? Y esas características precisamente me decían, el controlador derivativo disminuye el tiempo de asentamiento, pero ojo, porque si usted mueve ese controlador derivativo muy rápido, en lugar de disminuir el tiempo de asentamiento, inestabiliza el sistema. Esa es una prioridad. Uno siempre que lo está haciendo y cuando hace el análisis matemático se da cuenta. El controlador integral me reduce de manera sustancial, ¿cierto?, el error de estado estacionario, es decir, me sigue la referencia al sistema, ¿cierto? Y no tengo que ponerme a amplificar más cosas. Pero tiene el efecto de que me va a producir sobrepicos. Y el controlador proporcional, evidentemente, es un controlador de ganancia que también aumenta
o a veces cuando tengo sistemas de segundo orden, me mueven los polos para producir unos sobrepicos. ¿Listo? Entonces, digamos que controlarlos o combinar los tres me ayudaría a poder encontrar un punto óptimo. Evidentemente ese punto óptimo va a tener una convergencia, ¿no? Habrá un momento en el cual yo no puedo reducir el tiempo de asentamiento a cero porque el sobrepico se me vuelve infinito y me daña el sistema o lo inestabiliza. Y eso es evidentemente lo que quiero evitar. ¿Listo? Por eso el controlador derivativo siempre tiene que ser pequeño. ¿Vamos más o menos entendiéndolo hasta ahí? Sí, profe, con el trabajo de complementartísimo. Claro, y ya cuando ustedes entran a trabajar en la vida real, pues digamos que van a poder entender este tipo de cosas. La Y verdad, eso no digamos lo que había ahora, leído, sino que como que lo inferí del trabajo de mover números y mover y mover. Y ahí fue que- correcto. Ese es el objetivo en realidad de poder hacer tantos ejercicios, que es la parte mecánica de tanto repetir y repetir. Le puede uno llegar a decir, ah, venga, pero si yo cogiera, por eso se colocan esas constantes. Si yo cogiera esa constante KP y la empezara a mover, pues puedo tener comportamientos anticipados que me pueden a mí llevar a resolver situaciones en la vida real de manera directa muy rápido las puedo resolver porque ya sé cuál sería el efecto, por ejemplo, de incrementar una constante de proporcionalidad, cuál sería el efecto de incrementar la constante derivativa y cuál sería el efecto de incrementar la constante KI. Entonces, incrementan KI, mayor sobrepico, incrementan KE, menor tiempo de asentamiento, incrementan KP, me acerco un poco más, ¿cierto?, al nivel de amplificación o muevo el polo en un determinado punto en estabilidad, ¿cierto? Entonces, miren que ustedes podrían acercarse de manera rápida a eso e intentando buscar digamos, un tiempo de asentamiento respetable. ¿Qué sería respetable? Por ejemplo, que si yo tengo un proceso de calentamiento de agua para un proceso de cerveza, que podría ser perfectamente un ejemplo, el tiempo de asentamiento en lugar de ser de 15 minutos sea 5 minutos. Eso en términos generales de desgaste de energía puede que no ahorre energía, pero 10 minutos en proceso me dan un montón de dinero que observen que valdría la pena pegarse la pela. ¿Sí? Más o menos lo vamos entendiendo. Sí. Listo, muchachos. Entonces, miren que al final nosotros intentamos llegar a PIDs, pero sin embargo, todo esto depende del nivel continuo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el control continuo? Pues funciona muy bien, pero aunque nosotros no hemos montado todos estos sistemas, digamos que se vuelve bastante difícil implementarlos en la vida real. Y les voy a decir por qué se vuelve bastante difícil implementarlos en la vida real. Porque al final nosotros vamos a tener un sistema que quiero que siga una referencia. Esa referencia típicamente, ¿cierto? Es una señal, digamos, de temperatura, control, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y siempre tiene que ir realimentada. Ustedes ya se dieron cuenta el efecto de la realimentación. Y al tener un controlador que típicamente va a ser PID, así la constante de proporcionalidad sea cero, la constante derivativa sea cero y solo sea integral, no importa, va a ser un controlador PID que va a ir a una planta. ¿Listo? Y aquí vamos a empezar a analizar y aquí va a tener un sensor. O sea, aquí el sistema va a dejar de ser realimentado y va a tener un sensor. Entonces a la planta típicamente la llamamos GDS y al sensor típicamente lo llamamos HDS. Y entonces cuando yo hago la transformación de señales, observenlo bien que aquí entramos un poquito en detenimiento, la señal Y intenta calcular una señal de error. Y ahí es donde calculamos el error de estado estacionario. ¿Listo? Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, el problema de la temperatura, miren que la señal que yo le pido siempre que siga de referencia sería una temperatura. Si le pido presión, pues será presión. Así que la señal que vuelva por aquí también debe ser temperatura, y si no, en el momento en que los quiera restar, pues no voy a poder. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel electrónico, aquí tiene que haber un sensor que convierta voltaje, ¿listo? O incluso temperatura en temperatura, miren, porque aquí yo puedo recibir, ni siquiera así puedo recibir, aquí recibo un voltaje. Observen que el controlador lo que me dice es, tome una temperatura, esa temperatura ingrésela aquí, ¿cierto? Y si este sistema de temperatura, por ejemplo, es una electroválvula, bueno, que todavía no lo vamos a volver digital, sea algún elemento, ¿cierto? Que me convierta una señal en otra, ¿listo? Pues aquí me va a salir la planta en temperatura. ¿Listo? Yo pudiese tomar, por ejemplo, aquí, incluso, una etapa preliminar que me convierta esto en voltaje. ¿Listo? O sea, que el PID coja una temperatura, me la convierta en voltaje. Así que dentro del PID también debería haber una escala de actuación o de actuador. Y el GDS como planta, como tal, el elemento que yo no puedo modificar, recuerden que estos son comportamientos dinámicos de lo que yo quiero observar, calentar agua, generar presión en una determinada caldera, controlar un motor,
controlar movimiento, velocidad, aceleración, lo que ustedes quieran, esa planta es inamovible. Esa planta es un elemento que yo compré y que es una máquina, ¿cierto?, que se va a encargar de ejecutar un determinado sistema. Lo único que la puede alterar es este PID cambiando los valores de sobrepico y tiempos de asentamiento. Si yo hago que eso, evidentemente, pues para reducir tiempos, y reducir tiempos significa reducir costos, pueda ejecutarse, pues de manera automática yo voy a decirle, hágalo. ¿Listo? Pero resulta y pasa que en el momento en que yo voy a implementar, pues esto se vuelve complicado. Y entonces, los señores de control y automatización, ¿tenemos conocimiento de circuitos en electrónica? ¿Podrían, por favor, resumirme cuál es su formación en electrónica? ¿Conocemos los amplificadores operacionales? Sí, señor. Sí, Conocemos, señor. vale, conocemos el comportamiento en régimen de estado estacionario, circuitos AC. ¿A qué me refiero? El comportamiento de un condensador, el comportamiento de una bobina, etcétera, etcétera. No, esa parte sí, por lo menos yo no. Listo, voy a ir entonces suave, me van a perdonar que vaya un poquito aquí despacio, pero voy a colocármelo así. Entonces, supongamos que ustedes quieren implementar un controlador KP. Entonces, en la vida real, ¿cierto? Implementar un controlador KP es montar una electrónica alrededor de ese KP. Entonces, observen que de manera continua, en realidad, aquí no me voy a demorar mucho, ustedes lo que hacen es implementar un controlador, ¿cierto? Mediante una señal de un amplificador operacional, cuyos valores, ¿cierto?, regularmente están implementados de la siguiente manera. Entonces, para los que saben y han manejado este tipo de amplificadores operacionales, saben y reconocen que esta es una resistencia R2, esta es una resistencia R1, y si regularmente nosotros tenemos conectado esto a tierra, este circuito lo que hace, ¿cierto? Cuando yo hago el análisis, les dejo el análisis para que ustedes, digamos, lo tengan en su casa, regularmente toma la señal de salida, que la tenemos aquí, este será el voltaje de salida, versus el voltaje de entrada, que lo tenemos entre, digamos, el valor de seguimiento y lo que tengo que conectar, y me lo convierte, ¿cierto? O sea, la relación de voltaje de salida versus el voltaje de entrada en una constante de proporcionalidad que invierte el valor R2 sobre R1, ¿listo? Es decir, si R2 es 30 veces R1, nosotros de manera automática estamos diciendo que ese controlador tiene una constante de proporcionalidad 30. Si el valor de R2 es 10 veces R1, nosotros decimos que es 10 veces, ¿listo? El valor de entrada. Entonces nosotros en realidad de manera electrónica lo que buscamos siempre es colocar un dispositivo continuo que se convierta, ¿cierto?, en A veces en la amplificación. Sin embargo, observen que cambia su sentido de polaridad, y cambiar el sentido de polaridad significa que yo tengo que repetir este proceso, obsérvenlo, con una doble amplificación en KP, que tendría que hacer, ¿cierto?, esta conexión a tierra, obsérvenlo, como amplificador operacional, cuyos valores aquí sean R y R, es decir, que en esta segunda, el B sub 2 debería tomar la señal versus B sub O como -1. Entonces, implementar un controlador proporcional, que es el más sencillo, significa realizar toda esta electrónica. Observen. Y esto tiene consecuencias, digamos, que nosotros no manejamos en el papel. ¿Qué significa esto? Pues que si nosotros, por ejemplo, manejamos niveles de voltaje que no son adecuados, es decir, cuando nosotros montamos una amplificación en la vida real, esto se polariza, más B, S menos BS, en ambos casos, esto en la vida real, pues nosotros vamos a tener inconvenientes de saturación, vamos a tener inconvenientes de tolerancia. Por ejemplo, uno de los inconvenientes es que nuestra resistencia maneja unas tolerancias, ¿cierto? Los amplificadores operacionales o los OPAM tienen unos determinados rangos de frecuencia de trabajo, ¿listo? Tienen el riesgo de que se saturan. ¿Qué significa que se satura un amplificador operacional? Que si yo, por ejemplo, lo polarizo aquí a 10 voltios y yo le coloco en la salida una señal de 12 voltios, por ejemplo, cuando tenía el sobrepico, de manera automática me corta la señal, no la deja pasar de ese valor que yo le conecté aquí, en más BS o en menos BS. Entonces, eso empieza a provocarme, digamos, problemas bastante serios
en lo que tiene que ver con el comportamiento del proceso y que incluso yo puedo no darme cuenta cuando lo estoy implementando. Observe que esa sería la forma de implementar un controlador KP. Simplemente instalar un amplificador operacional cuya ecuación ya la sabemos. Esto, digamos que no lo voy a entrar a analizar. Esta ecuación ya la tenemos trabajando de manera específica y que se nos convierte en un problema bastante grande. Ahora voy a intentar implementar un valor de integración. Entonces, una integral típicamente similar a este, porque hay muchos, ¿cierto?, circuitos de implementación de una integral, está trabajado como algo muy similar a lo que nosotros tenemos aquí. Digamos que esta es la forma básica que nosotros utilizamos en electrónica, pero que en la parte de arriba coloca un condensador. ¿Listo? Y que en función del valor RC, pues nosotros vamos a encontrar la constante KI de la que siempre hablábamos. ¿Vale? O sea, esa constante KI, y ya van a entender por qué entonces MATLAB implementa como implementa los valores. Donde aquí yo tengo mi voltaje de entrada, ¿cierto? Aquí tengo mi voltaje de salida, ¿listo? Y que va a ir, digamos, directamente, pues, digamos, con respecto a tierra. Entonces, cuando yo hago este tipo, ¿cierto?, de valores, y yo lo que intento es, evidentemente, encontrar un valor, ¿cierto?, RC, pues digamos que se me pone complicada la cosa. Y ustedes dirán, pero ¿por qué se me pone complicada la cosa? Porque en función de la resistencia y el condensador, pues yo encuentro el valor de KI. Entonces, por ejemplo, en este de aquí, nuevamente, pues ustedes como lo observaron aquí, van a tener una relación de ganancia similar a la que tenía aquí, pero ahora va a haber un desplazamiento de 90 grados por el funcionamiento que tiene el condensador dentro de trabajo, ¿cierto? Digamos, o dentro de su régimen de trabajo en circuito de estado estacionario. Y entra a funcionar o a trabajar una variable más, la frecuencia. Entonces recuerden, ¿listo? ¿O qué ocurre con la frecuencia? Pues yo puedo establecer esto como la función de transferencia, que sería BO sobre BI, y en lugar de establecerlo como resistencia, lo coloco como impedancia. Miren, me queda la impedancia del condensador sobre la resistencia que acaba de ingresar. Y la impedancia del condensador viene clasificada en circuitos de corriente alterna como menos 1 sobre J omega C, o sea, 1 sobre J omega CR. Aunque de manera automática él, digamos que si paso el J hacia arriba, le queda omega CR, observen que ese valor de manera automática me entra a jugar con 90 grados de desfase. ¿Listo? Esos 90 grados de desfase, aunque ustedes no lo crean, cuando yo hago el análisis de manera directa, en realidad lo que se me convierte es en un circuito integrador, porque ejecuta la integral cuando yo no lo trabajo como fasor, sino lo trabajo como ecuación diferencial. Ustedes recuerden, ¿cierto?, que los voltajes o que las corrientes directamente sobre un condensador es C de V de T, y ahí es cuando provoco al cambiar de voltaje a corriente, o de corriente a voltaje, perdón, de manera automática la integral. ¿Listo? Tampoco voy a entrar a ahondar en este proceso, pero observen que hay un desfase y hay un valor de frecuencia y de fase. ¿Vale? ¿Qué impacto tiene eso? Que en un diagrama de polos en el cual yo tengo un valor real y un valor imaginario, ese desfase me mueve la señal 90 grados y empieza a convertirse en algo importante. Así que yo llamo un desfase de 90 grados hacia atrás como un integrador, y evidentemente pues que empezaré a jugar con esos valores para encontrar estos valores de KI. Entonces aquí en omega RC está el valor de KI y hay unos valores, digamos, que son más importantes aún, que se podrían, digamos, empezar a trabajar, que tiene que ver con lo que es la resonancia. Si yo invierto los valores ahora a este mismo circuito, que observen, hay muchos circuitos que podrían funcionar, pero si yo especialmente cojo este circuito, ¿cierto? Y ahora invierto los valores, miren que aquí tengo BI, y en lugar de colocar la resistencia ahí, coloco el capacitor, es decir, los invierto de posición, yo de manera automática obtengo una derivada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces ahora en lugar de atrasarlo, lo voy a adelantar 90 grados. Entonces aquí tendría R, aquí tendría C, y evidentemente que mi voltaje de salida, que lo tengo ubicado en la parte de acá, versus mi voltaje de entrada, me va a dar menos Z de la resistencia, que es la resistencia sobre J omega C, ¿cierto? Dividido en 1 sobre J omega C, pues de manera automática me da menos, ¿cierto? En el anterior creo que, ahorita reviso un signo porque creo que me quedó mal un signo, menos J
omega RC. Entonces, observen que la función de transferencia que se mantiene aquí al subir no sé, está bien, cuando subí la J le cambié el signo, está bien. Pensé que lo había hecho mal. ¿Listo? Pues evidentemente miren que ahora el omega RC aparece en la parte superior con un valor negativo, ¿cierto? Entonces hay 180 grados de desfase con respecto a un derivador y un integrador. Y pues evidentemente nosotros lo notamos porque aquí necesito es la corriente del condensador y la corriente CVDT. Entonces ahí tengo la derivada. ¿Listo? Entonces, en realidad, si nosotros nos pusiésemos a analizar, por favor, los que no entienden este pedazo, analicen esos circuitos de amplificadores operacionales, acudan a sus conceptos previos y lo empiezan a analizar. ¿Listo? Para que puedan encontrar las ecuaciones a las cuales yo me refiero. Arrancando por ahí, eso sería solamente implementar la constante KD. Obsérvelo. Entonces, en mi circuito de amplificador operacional, aquí no tengo el KD, tengo el TD. Entonces, en realidad esto lo que me está entregando es un TD. Y cuando yo decía que implementaba, ¿cierto?, un circuito en un régimen continuo para un controlador derivativo, pues siempre tenía la constante proporcional, ¿cierto?, multiplicado por TD multiplicado por S. ¿Listo? En nuestro controlador integral era Kp por 1 sobre la constante Ti por S. ¿Listo? Entonces, esto solamente me va a dar la constante TD. Pero entonces tendré que amplificar esto para colocarlo, ¿cierto?, en la constante K proporcional. Entonces, si yo quiero hacer un controlador que sea de tipo P y D, pues primero voy a tener que hacer la constante de proporcionalidad Kp, ¿cierto?, que se va a ir multiplicando por un amplificador. Voy aquí a solamente colocar un bloque, ¿cierto?, que voy a tener una amplificación de 1, pero a la vez este lo tengo que ir multiplicando por un circuito que va a tener una constante, perdón, un TI de integración o un valor de 1 sobre S por TI, mírenlo, y un derivativo que se tiene que ir multiplicando, ¿cierto?, por TD, que se multiplica por S, y al final voy a tener que sumarlos, mírenlos, sumo 1, 2 y 3, para poder encontrar mi valor P y D. ¿Listo? Y eso hacerlo en circuitos electrónicos, observen lo que ocurriría. Entonces, tengo aquí mi constante de proporcionalidad, tengo aquí mi valor TI, tengo aquí mi valor TD, y además de eso, tengo que establecer un circuito con operacionales, ¿cierto?, que ustedes saben se conoce como sumador. ¿Me podría alguien recordar, sobre todo de los de ingeniería electrónica, cómo se hace un sumador con circuitos operacionales? ¿Los escucho? ¿No lo recuerdan? Pues digamos que al igual que ocurre con los circuitos que acabo de hacer, el circuito sumador en amplificadores operacionales lo que hace es lo siguiente. Entonces, toma dos señales, incluso pueden ser más, y en lugar de ingresar uno solo, los pone en paralelo. Aquí establece el lazo de realimentación sobre el circuito operacional, entra por la entrada no inversora, ¿listo? Y establece una resistencia a tierra. Típicamente, él lo que hace es que a la salida de donde tengo digamos, el valor realimentado, voy a colocarle aquí un color rojo para que ustedes lo observen, aquí tengo la entrada de 1, aquí tengo la entrada de 2, y lo que quiero sumar son dos señales, evidentemente, y cuando quiero sumar una tercera señal, pues yo tengo que tomar aquí queda VO, ¿cierto? Y en VO voy a tener la señal de las dos salidas. Este VO va a ser V1 más V2, siempre y cuando mantenga las resistencias del mismo valor. Esto, las resistencias se utilizan únicamente para controlar la corriente, y esta resistencia por lo general es de 1/10, ¿vale? Entonces esta resistencia la deja uno fijo como 1/10 de R. Cuando yo tengo esto, pues aquí sumé dos señales, y ahora si necesito sumar una tercera señal, pues imagínense que yo tengo que hacer lo siguiente. Entonces, tomo la señal de salida, y aquí tengo la señal V3, mírenla. A esa señal V3 tengo que conectarle una resistencia de los mismos 10K. Aquí sale, se conecta una resistencia de los mismos 10K, los conecto
¿Listo? Y enseguida le mando otra resistencia de los mismos 10K, conecto otro amplificador operacional y de manera automática, ¿listo? Dejo una resistencia a tierra para control de corriente nada más, de 1/10R aproximadamente, puede ser diferente, pero no va a alterar nuestro circuito. Lo conecto a tierra, ¿listo? Y aquí tengo nuevamente por la entrada no inversora, y aquí obtendría la señal de salida número 2, B0 más B3, que me daría B1 más B2 más B3. Esto es lo que en control continuo tendría que hacer en la vida real. Y observen cómo se me volvió de grande entonces el circuito. Entonces, no solamente tengo que sumar, aquí en esto, la variable P, aquí la variable I, y aquí la variable D, para encontrar el P y D, sino que tengo que utilizar mínimo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 amplificadores operacionales. Esto en términos generales, en lo que tiene que ver con ubicación de controladores analógicos, además de la sintonización de los valores. ¿Por qué la sintonización de los valores? Porque en cada uno de ellos tendré que colocar una sintonización para KP, una sintonización para KI y una sintonización para TD, perdón, TI y TD. Significará además que tengo que hacer unas conexiones a la fuente. ¿Listo? Una fuente de alimentación en la que tengo que evitar que se sumen que se saturen los valores, etcétera, etcétera. Observen entonces que implementar esto en la vida real no es tan sencillo como parece. O sea, las operaciones matemáticas que estoy llevando a cabo me empiezan a causar problemas y problemas, digamos, de fondo que no voy a poder controlar con respecto a lo que venía manejando. Entonces, a mí sí, el Simulink está muy bonito y funciona de lo mejor, pero en la vida real Simulink no me sirve para nada. Bien, así que necesito ir a poner estas señales, sobre todo esto con las personas que están acostumbradas a que el control de automatización es colocar valores y ya, no, hay que ir y montar el circuito electrónico y cada una de esas operaciones de circuito electrónico necesita o lleva al lado un amplificador operacional. ¿Es entendido el concepto? ¿A qué voy entonces? Pues que todas estas ecuaciones pudiesen simplificarse de manera directa si yo intento llevar esto a un microcontrolador, ¿cierto? A un circuito digital que sea capaz de poder realizarme el muestreo de la señal y hacer todas las operaciones de suma, restas, multiplicaciones, divisiones, integraciones y demás en un circuito digital. Esto entonces aparece, digamos, la necesidad de utilizar esos circuitos, digamos que sobre todo hacia los años 2000, 1990, el boom de los circuitos microelectrónicos tras la aparición de los computadores en los años 80, de manera abrupta en los microprocesadores y este tipo de cosas, pues hizo fácil o más sencillo que nosotros pudiésemos trabajar con esto. Es lo que hoy comúnmente nosotros conocemos dentro de muchos de las implementaciones de controladores lógicos programables o PLCs, esos controladores PID. Si nosotros somos capaces de meter esto dentro de un régimen digital, pues de manera automática deberíamos poder hacer lo mismo, ¿cierto? Poner a funcionar nuestro controlador PID de manera igual, pero la matemática se nos vuelve un poquito más compleja. Y a eso nos dedicaremos inicialmente. Entonces, la primera parte que vamos a utilizar es, teniendo estos mismos valores, voy a intentar meter la ecuación en un sistema digital. Pero para poder meter la ecuación, evidentemente, en un sistema digital, pues yo voy a tener que establecer cuáles serían las reglas de juego de ese sistema digital. Entonces, hasta dónde podría funcionar el sistema digital, hasta dónde podría en realidad ser efectivo, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, observen que al final, entonces, yo lo que me propongo es poder digitalizar una señal, pero entonces tengo que definir qué sería digitalizar una señal. ¿Listo? Entonces uno típicamente lo que hace es una figura de cómo digitalizar una señal y después empieza a meter los elementos electrónicos que le permitan digitalizar esa señal y cuáles serían las consecuencias de meter una señal o un elemento electrónico u otro. ¿Listo? Entonces, aquí en realidad lo que nosotros intentamos hacer, voy a mostrar aquí todo el sistema, es poder tener un lazo realimentado más, menos, que vaya a un controlador. Voy a dibujar esto completo y que luego este controlador vaya a la planta y que de la planta se realimente al sensor y que el sensor de manera automática me entregue nuevamente la salida. Eso es lo que regularmente debería tener yo en espacio continuo.
Entonces, mi pregunta sería, si yo tengo una señal de entrada X, que seguramente va a ser continua o digital, todavía no lo sabemos, vamos a tener una salida Y. Pero lo más importante es que tengamos en cuenta lo siguiente, la planta. La planta, llámese el proceso que nosotros queremos controlar, el actuador, etcétera, etcétera, que está ahí en esa planta, que me convierte las señales de físicas a electrónicas o electrónicas a físicas más bien, digamos que es inamovible. Un motor, si yo lo compré, arranca en el mismo tiempo y finaliza en el mismo tiempo. Un proceso de calentamiento tiene los tiempos específicos, un proceso hidráulico tiene tiempos específicos y demás. Procesos de posición tienen posicionamiento específico. Un proceso por ejemplo, de tomar una bicicleta e impulsarla, que se vaya sola, tendría un tiempo específico. El proceso del péndulo invertido es un tiempo específico con algo que no puedo controlar. ¿Listo? La planta es, digamos, algo que viene inherente al proceso. Sin embargo, la planta, observen que si yo la quiero llegar a un régimen electrónico, siempre va a recibir una señal de electrónica, voltaje, corriente, ¿listo? Y me tiene que entregar una señal física. Y en realidad, la señal física, por medio del sensor que yo tengo, podría o no volverse a convertir en electrónica, depende de la señal que entre en referencia. Si la señal de referencia típicamente ahora está entrando en electrónica, por ejemplo, la puedo meter por una pantalla, la puedo insertar por un potenciómetro y variar específicamente como si fuese esto, por ejemplo, el control de volumen de un equipo antiguo o incluso el control de volumen actual con teclas, ¿cierto? O incluso con una pantalla específica que al final va a ser una señal electrónica la que entre como referencia, pues el sensor lo que me va a compartir o se va a encargar de hacer es de convertir la señal física en electrónica. Entonces miren que al final todas las señales que nosotros tenemos dentro del controlador buscamos que sean electrónicas. Entonces en el controlador, que sería el que nosotros tenemos aquí, nosotros deberíamos tener de algún modo, observen, una señal electrónica que la podemos tratar si la llevamos a un proceso digital, hacer sus procesos, sus planteamientos, etcétera, pero que de todas maneras tendrá que ejecutar unas operaciones matemáticas de control. Esto ahí es donde está la planta, donde está el controlador, hace unos valores, etcétera, y que después de que es operacional, tiene que volver a ser convertida de manera analógica o análoga para volver a la planta. Porque la planta típicamente no tiene excitaciones de manera digital, a no ser, evidentemente, que el dispositivo así lo indique, pero la mayoría solamente reciben señales continuas. ¿Listo? Entonces observen que esos tres procesos tendríamos que hacerlos nuevamente o insertarlos a nuestro nuevo proceso de controlador para que nosotros pudiésemos trabajar de manera directa. ¿Vamos bien hasta ahí? Señor. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué consecuencias tendría entonces ingresar más bloques? Pues miren que hay varias consecuencias. Primero, la relación de hacer la conversión de análogo digital, y que lo vamos a ver más adelante ahorita cómo se realiza y todo, cómo es el proceso, pues digamos que ingresa un error. Cuando yo hago operaciones, por aproximación voy a inducir otro error. Y cuando yo llego a la conversión análoga, encuentro otro error. Así que yo esperaría que el error que tengo ahí tienda, ¿cierto?, a poder a incrementarse. Y aún así, mire que vamos a tener aquí, cuando llego aquí, unas perturbaciones. ¿A qué me refiero con perturbaciones? Por ejemplo, el motor, vamos a caracterizar que la planta era un motor y el motor empezó a desgastar, si era un motor de ese con escobillas, se le empezaron a dañar las escobillas. Entonces, como se le empezaron a dañar las escobillas, empezó a vibrar o empezó a brincar. ¿Listo? Ese tipo de cosas o arrancar, digamos, forzado. Entonces, ese tipo de cosas que, digamos, en mantenimiento son importantes mencionar. La perturbación o ruido siempre va a estar presente. Entonces, es lo que yo llamo aquí, va a haber ruido sobre la planta. Entonces observen que todas esas señales de ruido yo tengo que minimizarlas o llevarlas a minimización, o al menos intentar calcularlas. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que yo generalice o utilice, digamos, valores digitales, va a dar lugar a la aparición de algunas frecuencias. ¿Por qué aparecen frecuencias? Siempre que yo tenga una digitalización, pues yo voy a tener este tipo de inconvenientes y desventajas.
y es que van a aparecer algo que nosotros conocemos como los armónicos. Entonces, siempre que yo digitalice una señal, van a aparecer los armónicos. A mí los armónicos inicialmente no me gustan. ¿Y por qué no me gustan? Porque eso es lo que en la vida real me convierte una señal sinusoidal en triangular, cuadrada. Entonces me cambian los valores. ¿Listo? Y esos armónicos, digamos, también vienen y se suman al ruido que está presente en todas las señales. Así que para quitar esos armónicos voy a tener que hacer una tapa de filtros. Típicamente pasabajas porque las señales que van por aquí son de relativamente baja frecuencia. Entonces, por ejemplo, la señal del motor que gira 1800 revoluciones por minuto, entonces esa es la frecuencia máxima que podría tener, las demás las descarto ahí hacia arriba. Por ejemplo, la señal que pudiese tener no sé, la antena de un radar cuando está girando, el motor de un radar cuando gira y da una vuelta, entonces cada cierto tiempo da la vuelta. La señal que pudiese tener, por ejemplo, un proceso, ¿cierto?, de llenado de líquidos, donde cada vez que llena líquidos él me envía una señal, llenó o no llenó, está vacío o no está vacío, entonces digamos que se puede hacer por acá cada segundo, cada 2 segundos, entonces no es tan neurálgico, y entonces se convierte en una variable importante. El filtro, entonces el filtro típicamente va a eliminar frecuencias no deseadas, lo manejamos de manera típica pasa-baja, sin embargo, hoy en día ya están manejando otro tipo de filtros que son inteligentes, como el filtro de Kalman, que ya es la teoría del filtro de Kalman es de 1940, sino que no lo habíamos podido implementar. Están manejando incluso algoritmos de optimización en ese espacio de filtrado para eliminar señales indeseadas, etcétera, etcétera. Es decir, aquí la teoría para eliminar todo ese tipo de señales va muy adelante. Eso nos hace factible poder implementar un controlador digital. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? Pues que aquí va a haber unos tiempos de muestreo, unos tiempos. Entonces aquí el tiempo es muy importante. Y ustedes dirán, ¿por qué es tan importante? Observen el sistema. Entonces, en el sistema en donde yo tengo, ¿cierto?, la planta, es posible que yo necesite también una planta digital, es decir, que necesite un valor que solamente me pegue valores a escalones. Entonces, que arranque cada cierto tiempo y termine cada cierto tiempo. ¿Cierto? Otra cosa que yo pudiese tener es que yo no necesite muestrear la señal muy rápidamente, sino que la sense cada vez que necesito una señal. ¿Dónde? Aquí en el sensor. Entonces yo digo, necesito una señal cada segundo. ¿Por qué cada segundo? Porque no necesito estar sensando 50 millones de veces en un segundo con un procesador de 50 megabits, sino que necesito solo una señal, por ejemplo, en un proceso de calentamiento de agua. ¿Yo para qué necesito que en un proceso de calentamiento de agua esté sensando 50 millones por segundo? Eso me desgasta los materiales, me los daña muy rápidamente y además tiene un consumo de energía excesivo. Entonces, esa sería una, por ejemplo, de las ventajas que pudiese tener traer un controlador digital a colación. ¿Listo? Fuera de, evidentemente, las posibles inconvenientes o desventajas que tenga lo demás. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, si nosotros tenemos aquí un poco, digamos, más claro cómo funciona este sistema de bloques, pues lo siguiente que nosotros haríamos es intentar digitalizar la señal. ¿Qué significaría digitalizar la señal? ¿Cómo pudiese entrar acá la señal de manera digital a trabajar? Eso, digamos, será una parte fundamental del controlador digital. Nosotros lo primero que vamos a hacer es conversor análogo digital. Así que voy a montar un esquema de cómo sería el controlador digital. Entonces, como lo que quiero alterar es ese controlador digital, observen que ese bloque controlador digital que yo llamaba aquí control, pero que ahora se llama digital, que ustedes opongan viene de una parte a la otra, desde el sistema de bloques, se me tiene que convertir en lo siguiente. Entonces, lo primero que tiene que hacer la señal es, a la llegada, realizar una conversión análoga a digital. ¿Qué significa hacer una conversión análoga a digital? Una conversión análoga a digital es típicamente poder muestrear una señal. Entonces, ese muestreo de señal, esto va a tener una conversión, o lo llamaban AD, pero para hacer ese AD tiene que tener un circuito que nosotros llamamos de retención. O sea, tiene que retener una señal, ya les explico ahorita y lo vamos a ver en MATLAB. Y además tiene que haber un muestreo. ¿Qué significa el muestreo? Esto es como si ustedes trabajaran en un laboratorio. No sé si alguno trabaja en algún laboratorio. ¿Alguno trabaja en algún laboratorio tomando muestras?
O hagan de cuenta que ustedes llegaron a un laboratorio, ¿cierto? Y en esa conversión análogo digital a usted le dicen, ah, bueno, tome muestras sobre el proceso 2 veces al día, el laboratorista. Entonces él va y toma muestras 2 veces al día. Cuando ustedes montaban un laboratorio en la universidad, entonces van, toman las muestras, por ejemplo, sobre un circuito específico, un circuito resistivo, tomaban una muestra, luego cambiaban la resistencia, tomaban otra muestra y se daban evidentemente cuenta que el comportamiento era lineal, voltaje igual a R por I. ¿Listo? Aquí es lo mismo. Entonces el circuito debe ser automáticamente, ¿cierto? O de manera automática, debe tomar muestras cada cierto tiempo. Para tomar muestras cada cierto tiempo va a necesitar un reloj. Afortunadamente, bebidos, microcontroladores, computadores, incluso porque hoy ya podemos capturar los valores, pues tiene ese reloj. Y va a tener una CPU computadora digital, ¿cierto? Vamos a colocarle una CPU digital, que sería nuestro microcontrolador. Mire que todo esto va a estar dentro de un microcontrolador. ¿Listo? Que me va a permitir a mí poder llevar esos valores, ¿cierto? O poder hacer los cálculos de los valores. Es decir, recibo unos valores acá, miren. Recibo aquí unas muestras, unos valores. Y estos valores son transformados. Entonces le puedo hacer una integral, una derivada, le puedo hacer una ecuación, etcétera, etcétera, que yo tenga en esa CPU digital. Y que va a depender de una señal de sincronía. Es decir, la señal que entra aquí debe estar sincronizada en el tiempo con esta CPU digital a través del reloj. Y luego de que hace el cálculo, entonces ahora hago el proceso inverso. Debo poder tomar la señal y convertirla de digital a análoga. Y para convertirla de señal digital a análoga, pues tengo que hacer nuevamente otro circuito de retención. Y ahorita les explico yo específicamente qué es cada uno de esos circuitos. Un circuito de retención, ¿listo? De manera matemática, que me permita sincronizar no solamente el reloj, la CPU, sino la señal de muestreo, para que la señal que entre sea la señal que salga. Y de manera automática, cuando yo monte ese controlador digital, pues yo pueda de manera sencilla decir, listo, ahí tengo mi controlador digital. Ese controlador digital, evidentemente, que va a estar conectado a la planta, ¿no? Entonces aquí saldrá, voy a colocárselo en otro colorcito, del punto 1 del sistema de control realimentado que tenía al punto 2, tendría que hacer del punto 1 al punto 2. Entonces tendremos que insertar unos valores adicionales. Afortunadamente para todos nosotros, todo este proceso que ustedes encuentran aquí ya viene inviscuido dentro de un microcontrolador, que sería lo más básico, dentro de una FPGA, ya vienen desde un sistema embebido, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues aprender a programarlo, tomar el módulo de conversor análogo digital, tomar el módulo de conversor digital análogo, tomar la CPU digital y el reloj, digamos que es un oscilador que tiene adentro el microcontrolador o la tarjeta electrónica específica para poder trabajar con ella. ¿Vamos bien hasta ahí? Señor. Listo. Ese pedazo de control digital o ese pedazo donde llamamos controlador digital pudiese ser incluso también un computador. Sin embargo, para efectos, evidentemente, de colocar esto en la vida real a funcionar dentro de una industria o dentro de algún sistema de estos, pues comprar un computador para que haga solamente el control es algo inoperante. Por eso utilizamos un microcontrolador. ¿Listo? En términos de costos, entonces, en términos de costos, ustedes saben que un microcontrolador, pues no puede, digamos, no se va más allá de los 4 o 5 dólares. Entonces, digamos que nos serviría un montón. ¿Qué hacen los PLCs? Esto, digamos, para la gente que está aquí en control. Los PLCs hacen esto de manera automática. Entonces, reciben la señal, ¿cierto? La colocan la censan, incluso identifican la planta, colocan el controlador PID de manera digital y ejecutan el proceso. Sin embargo, hay un defecto que tienen estos sistemas de PLC, y es que evidentemente no me permiten acotar las señales. ¿Qué significa que no me permiten acotar las señales? Que yo no tengo la electrónica suficiente para poder acoplar el sensor. Así que tengo que hacer una electrónica adicional, que es traer la señal convertida a la señal de voltaje que necesita el PLC para poderlo trabajar. Aquí también lo vamos a necesitar, ¿listo? Pero van a tener que hacer unas amplificaciones adecuadas y sobre todo lo que tiene que ver la salida entre el actuador, ¿listo? Y la planta, que es lo que tendríamos que utilizar. Digamos que eso se aplicaría en electrónica industrial. Nosotros de momento nos dedicamos solamente a la parte de control para que ustedes lo vayan manejando. Y arrancaríamos entonces nuestros procesos con ir observando qué ocurre y cómo sería la conversión analógica digital.
Entonces, lo primero que vamos a definir es el muestreo. Bien, y si nosotros vamos a definir la palabra muestreo, pues entonces empecemos a trabajar en un mismo idioma. Bien, Alejandro, ¿para ti qué es muestreo? Pues en lo que he aprendido es, como su misma palabra lo indica, tomar muestras de una señal, en este caso análoga, y algunos valores específicos para saber meter en una ecuación, sea en Fourier, sea en lo que sea, y poder captar como lo que lleva, ¿no? Vale, perfecto. En ese muestreo, ¿cuál es la variable más importante de muestreo, Bradley? O sea, ¿qué es lo que yo en realidad tendría que definir antes de empezar a muestrear? ¿Qué se te ocurre a ti? Si a ti te envían a hacer un muestreo aleatorio, por ejemplo, a mí me envían a contar piedras, ¿cierto? Allá afuera de la casa donde yo iba. Listo, entonces usted le dice, va a ir a contar piedras. ¿Usted qué es lo primero que pregunta, Bradley? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Listo? Segundo, Camilo, ¿cuál sería la pregunta que harías? Tiempo sería. Correcto, esa es la palabra clave, tiempo. Y Bradley dice de qué tipo de piedras. Digamos que cuando yo hago un muestreo, recuerden que los muestreos son aleatorios, no sé qué voy a encontrar. ¿Listo? Por eso la única variable que yo puedo controlar en un muestreo es el tiempo. Y a mí me dicen, vaya, muestre piedras. Entonces yo voy y cojo una manotada de piedras, no me interesa cómo vengan, una manotada de piedras para evidentemente sacar un conteo después de unos determinados tamaños, por ejemplo. Pero lo importante es que me digan cada cuánto voy a muestrear. Entonces cada tiempo en un proceso de selección. ¿Listo? Entonces digo cada hora, cada media hora, etcétera, etcétera. Así que el muestreo aquí se convierte en una variable muy, muy importante en lo que tiene que ver con nuestros procesos de transformación de control analógico a digital. Entonces, ¿qué ocurre en realidad? Que si yo tengo una señal analógica, yo tengo que empezar a tomar una muestra cada tiempo. Sin embargo, miren que sincronizar ese tiempo es algo muy difícil. O sea, a mí me dicen cada hora, pero yo no tengo el reloj y no salgo cada hora, sino puedo salir, no cada 3.600 segundos, que es una hora, sino puedo salir cada 3.602, cada 3.603, cada 3.605, que para mí no es grave, ¿cierto? Pero que en un proceso de electrónica sería catastrófico que en lugar de tomar una señal real que yo estoy muestreando, tome una señal que no lo es. Así que para poder hacer ese muestreo existe un circuito que nosotros llamamos, o una etapa, digamos, dentro del muestreo que nosotros llamamos retención. ¿Listo? Entonces, de manera electrónica, ¿nosotros qué diríamos? Nosotros necesitamos que, evidentemente, se haga un disparo, pero que se mantenga retenido ese valor durante un cierto tiempo, ¿cierto? Es decir, digamos, yo digo, voy a tomar la muestra a la hora, pero entonces va a retener el valor entre la hora menos 5 segundos y la hora más 5 segundos. Bien, ese se llamaría un tiempo de retención. Y digamos que como es tan rápido en la parte electrónica, nosotros lo podríamos hacer de manera sencilla con un circuito específico. Y aquí todos son amplificadores operacionales. Entonces, aunque voy a mostrar esto, les voy a mostrar cómo se hace ese periodo de retención. Ustedes tienen que, digamos, ser conscientes de que esto ya está hecho en un microcontrolador. Lo que necesito es afectar sus registros para aprender a manejarlo. Entonces, digamos, un circuito de retención sería típicamente este, en donde yo lo que hago es de manera específica colocar un elemento que se llama seguidor. Ya les explico por qué el elemento seguidor, con un elemento que se llama condensador. También les explico el condensador ahorita, para ir nuevamente a otro seguidor por medio de amplificadores operacionales. ¿Listo? Y la ventaja para mí es que esto es de manera digital, supremamente fácil de implementar. Entonces, ¿qué es lo que hace este circuito? Observen que si yo entro una señal aquí, vein, en un determinado tiempo, solamente necesito el circuito de retención de manera, digamos, inicial explicar. Si yo hago una señal de entrada y de voltaje, el hecho de colocar un elemento como ese seguidor, si ven que hay una realimentación, pero es una realimentación nula, es decir, la señal que entra es la misma señal que sale, miren, vein, pero con una particularidad especial. Y es que en electrónica nosotros tenemos que tener muy en cuenta las impedancias tanto de entrada como de salida. ¿Qué significa eso? Que al colocar un seguidor, yo de manera automática lo que estoy es aislando el circuito que vaya de aquí para allá, lo aíslo
con lo que vaya de aquí hacia adelante. Es decir, esto es como si fuese un elemento electromagnético que nunca tiene contacto físico, ¿bien? Pero que está repitiendo una señal. ¿Me hago entender? Repite la señal. Aquí solamente repite la señal y el elemento condensador, recuerden ustedes que si yo hago sobre un valor específico una retención, lo que va a hacer el elemento condensador es lo siguiente. Voy a mirar la gráfica. Entonces, este sería el tiempo que se demora en atravesar la señal. Miren, aquí está el tiempo cero. Este es el tiempo que se demora en atravesar la señal para llegar a este punto. Es un tiempo muy pequeño, pero tenemos que contarlo. ¿Listo? Luego viene el capacitor y aquí estaría nuevamente el tiempo que se demora en atravesar ese valor. Entonces, si este lo llamamos T1, esto sería más o menos como cuánto se demora el valor en cambiar cuando hace un cambio específico. En subir acá. Y enseguida el condensador, cuando yo llego aquí un tiempo, voy a colocarle aquí tiempo 2. ¿Listo? Ha transcurrido un tiempo específico entre tiempo 1 y tiempo 2, pues un condensador lo que tiende es a mantener la señal. Entonces él se descarga, miren. ¿Listo? Y yo lo que busco es que él se descargue muy poquito para que pueda retener la señal. ¿Listo? Entonces miren que este valor de diferencia que tiene sería lo que podría aproximarse en un circuito de retención. Entonces coloco un condensador que debe ser muy grande. ¿Listo? O sea, muy grande me refiero a un valor de milihenrios o que yo lo pueda fabricar dentro de un circuito integrado para que me pueda retener esa señal. Esto más adelante ustedes se darán cuenta evidentemente que todas estas señales fueron o son convertidas a memorias digitales, ¿listo? De manera rápida mediante el sistema hexadecimal. Entonces, esto es lo que funcionaría como una memoria, ¿cierto? Y es una memoria que queda ahí continua con unos condensadores específicos de muy alto valor, digamos, especialmente diseñados para que retengan el valor. Lo retienen durante un tiempo 1, un tiempo 2, hasta que entra una siguiente señal, es decir, cambia el tiempo de muestreo, donde aquí va a haber un reloj. Entonces, este reloj que está oscilando, ¿qué es oscilando? Generando una señal cuadrada. ¿Listo? Cada cierto tiempo se tiene que multiplicar. Aquí está Bein, entra y se multiplica. Observen la operación. Coge una señal cuadrada, la multiplica por Bein. Entonces, esto es lo que nos llamamos el tiempo de disparo. Entonces, cuando yo hago la multiplicación de las dos señales y tomo la salida, él lo que hace es provocar o mostrarme un pequeño pico. Esto. Voy a mostrarlo aquí en rojo. Esta es la multiplicación de los dos valores. Cuando yo multiplico una señal cuadrada por la señal de voltaje que viene en continuo, pues de manera automática obtengo ese pequeño cuadrado que está en rojo. Y si ese pequeño cuadrado lo coloco aquí, ¿cierto? Y lo atravieso, lo pongo a pasar a través de un condensador, la señal se me retiene. O sea, se mantiene ahí. Obsérvenla. ¿Listo? Durante cierto tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nuevamente entra la otra señal, por ejemplo, y se retiene. Y aquí cambia de estado. Obsérvenla, y entonces aquí es donde puedo especificar nuevamente cuál es el tiempo de cambio, entonces lo que se demora en salir al siguiente escalón, mírenla, y nuevamente se retiene. Entonces yo podría convertir, evidentemente, una señal cualquiera, mediante una simple multiplicación al interior, en una señal que se llamaría de tipo digital. Y la voy a hacer en este pequeño tramo. Entonces, supongan que nosotros la señal que nos está llegando, recuerden que la señal que nos llega es la señal inicial de referencia, ni siquiera la de referencia de error. Yo tengo la señal de error. Entonces, la señal de error para mí perfectamente es exponencial. Puede ser una señal exponencial o incluso puede ser una señal como parece una Chevy Shape. La voy a dibujar. Supongamos que tenemos esta señal. ¿Listo? Esa es la señal analógica. Entonces, voy a hacer aquí los valores de analógico. O análoga. Analógica. ¿Listo? Luego voy a tener la señal del reloj. Entonces, ¿qué es lo que hace el reloj? El reloj, que lo tengo en amarillo, dispara la señal durante un poquito tiempo y es lo que yo llamo un delta, ¿cierto? Ahora sí lo traemos a la vida real, un delta. Y entonces él me dice, yo disparo un delta acá. Pequeñito. Luego disparo todo delta acá. Ventaja. Ese reloj, como es síncrono, ¿listo? Pues nosotros digamos que lo hemos podido hacer con tiempos diferentes, pero afortunadamente, pues cuando se planteó esta teoría, se hizo todo para que se muestre a un tiempo igual en todo lado,
de manera electrónica, él hace esto. Hace un disparo en cada una de las señales. Entonces es una señal cuadrada. ¿Listo? El reloj es una señal cuadrada, es un oscilador de señal cuadrada que me bota estos deltas. ¿Listo? Y tan pronto como él me dispara estos deltas, nuevamente recuerden la señal cuadrada, no lo pierdan de vista. ¿Listo? Pues de manera automática, cuando pase por el circuito del condensador, él hace esto, lo retiene. Entonces miren que él hace esto, sube esto, sube un poquito, vuelve aquí, sube un poquito, vuelve aquí, baja un poquito, vuelve aquí, baja un poquito, vuelve aquí, nuevamente, ¿lo observan? Perdón, lo estoy haciendo aquí mal al final cuando baja. Bien, aquí baja. Denme un segundo porque aquí me quedó, a ver, aquí sí está bien. Aquí lo traigo. Este me quedó mal. Denme un segundo, aquí me quedó mal. Ya lo dibujo bien nuevamente. ¿Listo? ¿Por qué me quedó mal? Porque evidentemente que él cambia de estado, ¿cierto? Él empieza a descargarse, se mantiene aquí, hasta cuando cambia de estado aquí, él se mantiene aquí, hasta cuando cambia de estado aquí, él se mantiene aquí, hasta cuando cambia de estado aquí, se mantiene aquí hasta cuando cambia de estado aquí, se mantiene aquí hasta cuando cambia de estado, se mantiene aquí hasta cuando cambia de estado. ¿Listo? Entonces observen que lo que yo intento perder por encima cuando cuantifico, cuando yo pierdo algo de valor por encima cuando cuantifico, pues lo gano, perdón, cuando pierdo por debajo lo gano por encima en cualquier señal. Entonces la señal que ustedes observan en la parte que está en rojo es lo que yo llamaría el circuito de retención. Y es necesario que esté en retención para que en caso tal de que yo pierda sincronía, por ejemplo, haga el disparo acá, pues no tenga ningún inconveniente. ¿Lo observan? Puedo disparar en la mitad, puedo disparar a un lado, puedo disparar del otro. Y digamos que si yo controlo perfectamente ese condensador, de manera automática tengo una muestra supremamente bien hecha. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, este que está en rojo sería la salida del circuito con retención. Pero miren que no es suficiente. No es suficiente con que yo haga la retención. Porque hay una cosa importante, y es que la retención solamente me entrega un valor, ¿cierto? Si yo lo quiero pasar a una zona digital, observenlo, quiero que se hagan o se metan en la cabeza a una señal digital, solo me va a entregar un valor en altura. Miren, si esta es una señal típicamente de voltaje, aquí me va a entregar un voltaje 1, o voltaje 4, voltaje lo que sea, en cada instante de tiempo. Así que aquí voy a generar una señal, ¿cierto? De voltaje, observen, que depende del tiempo. Pero el tiempo típicamente va a ser periódico. Así que tengo que tener definido ese reloj, un tiempo T sub K, que comúnmente nosotros lo llamamos periodo de muestreo. ¿Listo? Entonces, cada vez que pase aquí T sub S, hacer aquí una amplificación para que nos quede bien gráfica y todo esto, bien bonito. Cada vez que aquí yo tenga un T sub S, va a pasar un T sub S, y ese tiempo, afortunadamente para nosotros, como les dije, es el mismo. Es un oscilador que genera una señal cuadrada que me va haciendo un TS. ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos bien? Listo, Sí, perfecto. correcto. Creo que va bien el cuento, ¿no? El cuento creo que, digamos que eso es lo importante, a que les quede en la cabeza, porque eso es como una fábula. Si no, va a ser complicado poder entenderlo. Esto que les estoy explicando les va a ahorrar más o menos unas 50 páginas de lectura en ecuaciones matemáticas, que ustedes saben que es durito siempre entender esos 50 páginas en cuestiones, digamos, matemáticas. Una vez, miren que la señal fue convertida, ¿cierto? En realidad, yo necesitaría saber cuántos niveles de conversión pudiese tener. Observen que ahí lo único que hice fue retenerla, pero ahora necesito darle un valor de mensaje como tal. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurriría si yo no le doy un mensaje? Yo la seguiría, digamos, sosteniendo analógica, ¿cierto? Si yo no le doy un valor en términos digitales, ¿cuáles son mis términos digitales? Los términos digitales que yo conozco como tal, ¿cierto?
digamos que son los bits. ¿Listo? Entonces aquí yo la cuantifiqué, ¿cierto? Pero la relación entre cuantificación y convertirla a un bit, pues debería tener un paso intermedio. ¿Cuál es ese paso intermedio? Y se les voy a mostrar aquí nuevamente. Que nosotros deberíamos establecer un número de bits. Entonces, ¿con qué número de bits, que es lo que yo necesito acá, yo voy a poder convertir esa señal a determinados bits? Entonces, típicamente digamos que nosotros manejamos 8 bits, ¿cierto? 10 bits, 12 bits. Ustedes en los microcontroladores van a encontrar ese ancho. ¿Y qué significan esos bits? Significa que yo tengo que establecer cuántos niveles le voy a dar a esta señal. Que ustedes dirán, ¿cómo así que cuántos niveles? Sí, como yo voy a convertir esta señal en niveles de bits, yo tengo que darle un valor de control discreto. Debo darle un valor discreto. Eso es lo que yo llamaría cuantificarla. Y al cuantificarla, no importa dónde me dio este valor, dónde le pegó el valor, yo necesito es determinar unos niveles de escala específicos. Y esos niveles de escala voy a intentar aquí a ver si puedo cambiar, a ver. Pero no tengo colores determinados. Bueno, voy a darle aquí con un valor azul, que es el que tenemos. Supongamos que yo quiero dejar esto en escalas. Entonces, si el valor mínimo es este, si este es mi valor mínimo, y este es el valor máximo que yo acoto, entonces yo le digo de manera electrónica, escúchenme bien, de manera electrónica, el máximo valor, el valor máximo lo defino yo como elemento de discretización. Típicamente ustedes van a encontrar en los microcontroladores, por eso siempre lo traigo a la vida real para que ustedes relacionen esto, 5 voltios. ¿Listo? Entonces ustedes siempre dicen, no, estos son 5 voltios. La señal que entra por ahí no puede tener más de 5 voltios. Si viene desde el sensor, entonces viene desde la tableta, viene desde la pantalla, viene desde el potenciómetro que yo utilice, etcétera, etcétera. 5 voltios. Y una vez tenga yo esos 5 voltios, digo, o sea que entre 0 y 5 voltios yo necesito convertir eso en bits. Y yo digo, sí. Por ejemplo, si yo desde el principio defino mi conversor análogo digital tiene 2 bits, yo me pregunto, en 2 bits, ¿cuáles serían los estados? Entonces a mí me dice, en 2 bits, los estados son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1. Y de pronto para los que no se acuerden muy bien cómo poder establecer esos estados, simplemente es las posibles combinaciones que tendrían los bits, ¿cierto? En cada uno de ellos. Entonces observen que las combinaciones que tienen 2 bits son 4. Esto, que si yo lo pasase a examen, a sistema decimal, pues esto sería el número 0, este sería el número 1, este sería el número 2 y este sería el número 3. ¿Cómo hago esa conversión? De manera sencilla. Yo digo que esto es 2 a la 0 por el número que tengo ahí y este es 2 a la 1 por el número que tengo ahí. Entonces, 2 a la 0 por 1 me da 1, 2 a la 1 por 1 me da 2 y 2 a la 0 por 1 más 2 a la 1 por 1 me da 3. ¿Listo? Entonces es demasiado sencillo convertirlo. Pero digamos que, observen que si yo lo hiciera con solamente 2 bits, pues yo establecería 4 niveles. Y yo digo, o sea que entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo necesito dividirlo en 4. Y me quedan 4 estados. Mire, yo digo, o sea que si yo necesito cuantificar, observen, cuantificar, todavía no voy a codificar porque son 2 procesos. Cuando yo necesite cuantificar, necesito que él me empiece a identificar esos niveles y me diga, todo lo que caiga entre este valor y este valor me da 0, 0. ¿Por qué? En orden. Todo lo que caiga aquí me da 0, 1. Todo lo que caiga aquí me da 1, 0. Y todo lo que caiga aquí me da 1, 1. Así que cuando yo cuantifico, pues necesito establecer unos niveles que me den un mínimo error. Miren que con 2 bits, digamos, el error es grandísimo, porque a mí, cuando yo estoy haciendo el análisis de la señal, yo diría, pero cualquier señal, mire, esta señal, esta señal, esta señal, esta señal, todas me dan el mismo valor 1, 1. Así que tengo muy poca resolución en lo que tiene que ver con los bits. ¿Cuál es la solución? Incremento el número de bits. Voy a dibujar esa misma señal en la otra página para que ustedes empiecen a mirar, ¿cierto? Ese número de bits y empecemos a cuantificar. Entonces, voy a graficar aquí la misma señal, me voy a tomar toda la página. ¿Listo? En un segundo lo hago en el mismo color. ¿Listo? Y la misma señal que yo tenía era esta. Entonces yo le mando un valor y la hago caer como una distribución de probabilidad. ¿Listo? Si esa misma señal yo necesito cuantificarla, pero ahora no la voy a cuantificar con 2 bits,
sino que la voy a cuantificar con 4 bits, ustedes dirían, ah, muy bien, voy a hacer aquí los estados. Entonces yo digo, perfecto, o sea que los estados de cuantificación, que los podría hacer perfectamente acá, yo podría decir, la posibilidad que tengo con 4 bits es, entonces, si yo tengo 4 bits, tendría 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, ¿cierto? Cuando trazo la tabla para convertirlos a digitales, yo necesito convertir todo eso en bits. Aquí voy a colocar el valor decimal. O sea que el valor decimal iría de 0 a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. ¿Listo? Ahorita ya lo repito. Y hago una tabla. Y si yo estuviese haciendo esto de manera electrónica, pues esto es lo que tengo que hacer. De hecho, esto es lo que siempre tengo que hacer cuando yo muestreo. Y miren que no es tan sencillo como parece, pero me va a ahorrar la ecuación matemática. Y las ecuaciones matemáticas empiezan a crecer. Entonces, más 0, más 0. 2 a la 3 me da 8. Listo, de ahí en adelante, digamos que lo vamos a poder repetir. 0, pues evidentemente cuando todos estén en 0. 1, cuando todos estén en 0, menos el de 2 a la 0. 2 a la 0 por 1 me da 1. Ahora, 2 a la 1 por 1, ¿cierto? Me da 2. 2 a la 1 más 2 a la 0 me da 3. 2 a la 2 me da 4. Voy a llenar de ceros lo demás, solamente para que ustedes visualicen. 5. 2 al cuadrado más 2 a la 0. Y los demás son 0. 6. 2 al cuadrado más 2 a la 1 me da 6. 7. 2 al cuadrado, que es 4, más 2 a la 1, que es 2, más 2 a la 0, que es 1. ¿Listo? Me daría 7. Esas serían las posibles combinaciones. Y miren que continúo hacia abajo. Voy a hacerlo completo para que a ustedes les quede bien claro cómo es este proceso, porque vamos a tener que implementarlo. Y les va a quedar por aquí 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, por aquí les queda 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Así que si yo quisiese convertir eso, el 9 sería 2 a la 3 más 2 a la 0. El 10 sería 2 a la 3 más 2 a la 1. El 11 sería 2 a la 3 más 2 a la 1 más 2 a la 0. Entonces 8, 10 y 11. Entonces sería 2 a la 3, que es 8, más 4, 12. El 13 sería 12 más 1. El 14 sería 12 más 2. Y el 15 sería 2, 8 más 4, 12 más 2, 14 más 1, 15. Esas serían todas las posibles escalas que yo tendría. Entonces miren que yo estoy observando una particularidad. El número de escalas que yo utilizo para cuantificar tiene que ver con el número de bits. Entonces, el número de escalas que yo, digamos, en el libro creo que lo conocen como en el término Q. Denme un segundo a verlo. Bueno, lo voy a colocar número de escalas. ¿Listo? Creo que se llama FSR por sus acrónimos en inglés. Siempre será 2 al número de bits. Entonces, observen lo que cuando utilicé 4 bits, ¿por qué 4 bits? El bit 2 a la 0, el bit 2 a la 1, el bit 2 a la 2 y el bit 2 a la 3 me dan 16 estados, de 0 al 15. Cuando utilicé en mi anterior sistema 2 bits, me dieron 2 a la 2 bits, 4. Si utilizara 10 bits, pues me daría 2 a la 10, que serían 1024 estados. ¿A qué me refiero? Porque cuando yo hago el muestreo, digamos, con estos 16 valores, voy a intentar aquí escalarlo. Recuerden que este valor lo define el circuito electrónico, típicamente 5 voltios. Y por aquí tengo 0 voltios. ¿Listo? Y yo divido esto en 16. Entonces voy a intentar aquí amplificar un poco la escala. Voy a escribirle la mitad aproximadamente. Voy a dividirlo en 4 para que pueda ir viendo cuando hago la amplificación de los valores, ¿cierto? Entonces aquí yo digo que lo dividí en 4, obsérvenlo. Y si lo dividí en 4, pues entonces yo voy a trazar una línea que me cruce acá y lo voy a dividir en 4 más. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2,
3 y 4. Y eso me permitiría establecer unos niveles de cuantificación. ¿Listo? Esto es lo que llamamos cuantificar, establecer esos niveles, mírenlos, para que una vez yo aplique el circuito de retención, obsérvenlos, yo no tenga ningún problema en definir cuál es cuál. Entonces yo aplico estos valores y digo lo siguiente. Espérenme un segundo que lo hago a mano, solamente lo voy a hacer una vez a mano y después ustedes ya lo pueden hacer, digamos, de manera independiente en un programa. De hecho, lo vamos a hacer ahorita en MATLAB para que ustedes lo observen cómo trabaja. ¿Listo? Observen que esto es lo que debería hacer el circuito. Y él me dice, así establezco los niveles de cuantificación. Y voy a cuantificar, voy a cuantificar en altura, o lo que llamaría cuantificación en amplitud. Uy, bueno, ahí me salió un poquito descuadrado al final, pero digamos que no tendría inconveniente. Voy a intentar borrar este para dividirlo en dos, para que no me quede tan fea la gráfica únicamente. Y tendría este valor a la mitad. Entonces observen que esas serían las 16 escalas. Evidentemente que nuestros microcontroladores de hoy en día tienen 12 bits y 16 bits, así que aquí el error en el momento en que cuantifico la señal es muy pequeñito. Afortunadamente en electrónica ya lo estamos haciendo. ¿Dónde? Yo colocaría el menor nivel acá. Aquí estaría el 0, 0, 0, 0. Y aquí estaría el último nivel. 1, 1, 1 y 1. De modo tal que observen lo que ocurriría. Entonces ya tengo definido los niveles de cuantificación. ¿Quién define los niveles de cuantificación? Un multiplexor, pero ya les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, nosotros hacemos un tiempo específico de disparo. Voy a hacer un tiempo un poquito más grande para que nos deje ver. Ese va a ser el tiempo de disparo de la señal. Entonces, él dice, aquí genero un delta muy pequeño. Aquí genero otro delta. Aquí genero otro delta. Aquí genero otro delta. Aquí genero otro delta y aquí genero otro delta. Así que si nosotros colocáramos esto en términos de decimales, ojo, de términos de decimales, nosotros llamaríamos al proceso de un esquema decimal estos números. Entonces, voy a colocar los números. Aquí estaría el nivel 0, 1, 2, 3. Un segundo, aquí les voy dando ampliación y si no, no nos quedan bien. 4, 5, 6, 7, 8. Siempre el valor más pequeño al más grande. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Evidentemente, como lo habíamos dicho. El proceso de dividir esto en valores decimales se conoce como cuantificación. Y el proceso de convertir los valores decimales a bits se conoce como codificación. Listo, ya les voy a colocar un diagrama de bloques. Entonces, al final yo tendría estos valores. Y yo diría, o sea que este que cayó aquí lo hago pasar por el circuito de retención. Y le digo, bien, esto venía como un 0. Y le disparé el circuito de retención. Uy, perdón. Un circuito de retención que lo mantiene acá, mire. Esta es la señal que mantiene en el circuito de retención. Luego, avanzó hasta el siguiente y me disparó el circuito de retención aquí y lo mantiene acá, mírelo. Luego, lo dispara aquí y lo retiene aquí. Luego lo dispara aquí y lo retiene aquí. Lo dispara aquí y lo retiene aquí. Y luego lo dispara acá y lo retiene hasta allá. Entonces observen la señal que me quedó. Me quedó una señal como en escalones. Observan por qué entonces nosotros siempre debemos analizar el controlador en función de escalones. Porque al final lo que vamos a tener es una serie de escalones que difícilmente vamos a poder identificar. Entonces nosotros tenemos esos escalones y de manera automática les asignamos un valor y decimos, bien, eso, lo que usted me acaba de decir entonces, profesor, es que aquí tenemos el valor del número 4, ¿cierto? Aquí arriba tenemos el valor número 14
¿cierto? Aquí tenemos el valor número 15 y aquí tenemos el valor número 14 nuevamente, ¿cierto? Aquí tenemos el valor número 9 y finalizamos con el valor número 5. ¿Bien? Podrían ir más allá, sí. Digamos que él de manera automática y rápida tomaría esos valores y sacaría la siguiente secuencia. Eso que acabamos de hacer ahí se llama cuantificación. Profe, perdón, ahí no es 5, ve, 6. No, No, 5. no, mírelo ahí, mírelo. Sí, ¿Listo? qué pena, profe. No se preocupe. ¿Vamos bien hasta ahí? Digamos que intento ser muy gráfico porque es que una vez entendamos este valor, digamos que de ahí en adelante es un poco más sencillo. Bien, una vez tenemos esos resultados, entonces la trama es 4, 14, 15, 14, 9 y 5. Y miren que esos valores se obtuvieron cada determinado tiempo. Entonces aquí le digo, o sea que cada determinado tiempo de muestreo, tiempo de muestreo, tiempo de muestreo, tiempo de muestreo y tiempo de muestreo me permitirían después reconstruir la señal. Pero observen una cosa, ¿qué pasaría si el tiempo de muestreo se vuelve muy grande? Es decir, si el tiempo de muestreo se intenta aproximar a una señal o a la frecuencia con la que cambia la señal, pues que evidentemente no me entregaría la señal real. Así que eso se llama, o se conoce como el teorema de Nyquist de muestreo, pero lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Estos valores son guardados en una memoria. ¿Listo? Y son llevados a un proceso de comparación. Entonces miren lo que voy a hacer. Ya tengo un valor número 4, número 14, ahorita lo voy a utilizar. Observen que utilicé toda esta gráfica solamente para hacer eso. Entonces, si yo tengo el número 4 o el número 14 o el que entre, el siguiente paso es de manera electrónica poder tomar esta señal de voltaje. Voy a dividir esto en dos nuevamente para que podamos trabajar de manera más agradable. Esa señal de voltaje y poder de manera automática empezar a convertirla en bits. Entonces, ¿cómo se convierte una señal en bits? Digamos que típicamente lo que nosotros decíamos es, pues voy a colocar la señal y de manera automática lo que voy a hacer es dividirla, ¿cierto? Voy dividiendo la señal o tomando qué parte o comparándola con un valor, ¿cierto? En realidad lo que yo hago es un comparador. Entonces, cuando yo la comparo de manera digital, lo que tendría, aunque no voy a entrar específicamente a trabajar, sería un multiplexor. Entonces, entre más bits tenga, pues el multiplexor va a tener mayor cantidad de valores. Entonces, observen que si fuesen estos 4 bits que yo manejaba, pues yo entro a mirarla acá. Y digo, el valor 4. Entonces, allá cuando tengo un valor 4, traigo de un circuito de comparación, ¿listo? Un valor que me viene muestreando aquí. Yo digo, bien, o sea que él en realidad, aquí lo tomé al revés, perdón, es un valor de multiplexión, ¿cierto? Es un valor que en realidad me tiene el valor y me lo convierte el 4 en bits. Entonces, si este es 2 a la 2, 2 a la 1, 2 a la, 2 a la 3, denme aquí porque arranqué mal, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1 y 2 a la 0, el circuito lo que tendría que venir haciendo es esto. Entonces, dependiendo del comparador, él me dice si me coloco aquí, si me coloco aquí, si me coloco aquí o si me coloco ahí. Y solamente con el que se logre conectar de manera automática me saca un 1. Entonces, para el 4 me sacaría un 1 acá. Y los demás salen en circuito abierto, cerrado, 0. Entonces, aquí hay un 1, 0, 0, 0. Así que el valor del 4 me lo convierte en eso. ¿Listo? Luego seguiría el valor 14. ¿Listo? Entonces él dice, perfecto. O sea que la trama es 0. Voy a colocarla del menos significativo al más significativo. Aquí. 0, 1, 0, 0. Este valor equivale al 4. Perdón, lo escribí mal. 0, 1, 0, 0. Esto es un 4. Luego llega el 14. Entonces él me dice, bien, el número 14 equivale al
1, 8, y 4, 12, y 2, 14. ¿Listo? Entonces llega 1, 1, 1, 0. ¿Listo? Esto se llama 14. Luego, creo que seguía, a ver, voy aquí a ayudarme, ¿cierto? De nuestro Jamboard. Recuerde que el Jamboard está compartido, entonces para poder mirar un anterior resultado sin tener que cambiar aquí porque me toca cambiar, amplificar la imagen y todo lo demás, voy a acudir, ¿cierto? Al que estoy utilizando de manera automática, que lo puedo observar, ahorita se los comparto para que ustedes lo puedan observar y puedan mirar claramente cuál es la señal que nosotros estamos manejando. Es un 15, el siguiente es un 15, ahorita les confirmo esto, entonces el 15 es 1, 1, 1, 1, así que la trama se convertiría en 1, 1, 1 con el número 15, esto es lo que haría la conversión de bits, luego seguiría el número 14 nuevamente, que sería 1, 1, 1, 0, luego seguiría el número 9, que es 8 y 1, 9, y luego seguiría el número 5, que es 4 más 1, 5. Entonces en realidad sería 15, luego el 14, 1, 1, 1, 0, que sería el 14, y luego seguiría el 9, que es 1, 0, 0, 1, esto aquí lo llamo 9, y luego seguiría el 1, el 0, 1, 0, 1, que es el 5. Entonces, en realidad lo que tomaría el conversor analógico digital es una señal, mírela, que yo la tenía automáticamente en valores en verde, ¿cierto? Luego me la convirtió por medio de un circuito de retención en rojo, le asignó un número decimal en función de los bits, porque ahí es donde se conecta el sistema de codificación y cuantificación, y lo cuantificó. Entonces, cuando retiene el valor se llama cuantificar, y una vez tengo cuantificado el valor, lo atravieso, o lo pongo a trabajar en un sistema de multiplexación, que de manera automática me saca una trama serial. ¿Listo? Miren esta trama serial. A esta trama serial yo le llamo mensaje a los 4 bits. Entonces, este es un mensaje. ¿Listo? Y este es un bit. Típicamente, pues digamos que en analogías o trabajo con algunos valores, nosotros acostumbramos a manejar todo en bits. ¿Por qué razón? Porque, pues, aunque antes lo manejábamos en bytes, ¿cierto? Y en la unidad de bytes nació en función de que todos manejaban 8 bits, pues ahora manejamos, digamos, 10 bits, 12 bits. Entonces ya no nos favorece esa palabra byte. Todo lo manejamos en bits. ¿Listo? Y evidentemente, pues eso nos va a dar la longitud del mensaje. Entonces ahí podremos hacer transmisiones en bits por segundo y en baudios por segundo. Tendremos una relación de sincronía. Afortunadamente la CPU sincroniza las entradas, las señales de entrada con las señales de salida. ¿Listo? Y de manera directa nos permite manejar o simplificar los valores. Eso que acabamos de hacer ahí es una conversión análogo digital. Y que nuevamente les digo, esto ya lo hace un circuito integrado, necesitamos comprenderlo. ¿Y por qué necesitamos comprenderlo? Porque ese parámetro de tiempo de muestreo se nos va a convertir en una variable más en el momento de controlar el PID. Entonces, por eso necesitamos hacerlo tan específico y tan al detalle, tan a la minucia. ¿Listo? Para poder después manejarlo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ay, sí, señor. ¿Listo? Entonces existen dos procesos. ¿Listo? Que lo resumo. Entonces, cuantificación, ¿cierto? Cuantificar. ¿Qué es lo que cuantificamos? La señal de error, siempre. Vamos a cuantificar la señal de error, que sería la resta de un valor menos el otro. Y codificar. Y observen que esta cuantificación y codificación me llevaría a que obtengamos nuestra señal en bits. Entonces aquí convierto unas señales a bits, pero con una característica fundamental. El hecho de que yo convierta esos valores a bits me permite o intuir o decir que una parte del circuito va a ser analógica y que la otra parte del circuito va a ser digital. ¿Por qué analógica? Supongamos que, por ejemplo, el sumador lo quiero hacer analógico. Entonces, el sumador puede ser analógico, el acceso a la planta analógico y demás. También pudiese ser todo digital, claro que sí, el sumador puede ser
digital. Por ejemplo, si yo recibo la referencia como una señal digital, pues lo puedo hacer digital. Pero entonces, digamos que tengo que tener cuidado especial en el momento en que hago la definición de las señales. De lo contrario, puedo tener inconvenientes. ¿A qué me refiero? Vámonos a la parte de las posibilidades que nosotros tendríamos entonces. Pues las posibilidades serían las siguientes. Primera, que yo tenga un proceso de conversión totalmente digital. Esto es lo que hacen los PLCs. Entonces, yo voy a tener por aquí un elemento externo donde sintonizo la referencia. Entonces, por aquí coloco la señal física, me la convierte a señal electrónica, y esa señal electrónica entra a un dispositivo, ¿listo? Y ejecuta aquí la suma. Un sumador, ¿cierto? Este sumador, o todo esto se maneja, ya va de manera digital al controlador. ¿Listo? Y del controlador, aquí hay que tener un especial cuidado, porque esta señal de aquí viene con muy poca potencia. Entonces, como viene con muy poca potencia, yo tengo que hacer una etapa, ¿cierto? Que incluirá la planta, pero que aquí va a tener una señal, ¿cierto? O va a haber una etapa de potencia. Típicamente cuando hay una etapa de potencia hay un transistor, un MOSFET o demás. ¿Listo? Y después yo puedo tomar aquí la señal, realimentarla con un sensor e ingresarla nuevamente. Miren que aquí es una señal externa, va a entrar a mi elemento electrónico como sensor, y el sensor entra y se calcula todo por dentro del elemento. Miren que entonces yo podía convertir esto, incluso antes de la potencia, esto que está aquí, en un circuito electrónico. Obsérvenlo bien, claramente. Esto que acaban de ver que yo grafiqué en verde es lo que nosotros hoy comúnmente conocemos como un controlador lógico programable. ¿Listo? Y lo podemos trabajar de manera directa. Todo eso se hace dentro del controlador lógico programable, a excepción de la etapa de potencia y la planta, porque entonces ahí ya tenemos que elevar en potencia y ahí hay un circuito adicional. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Nosotros lo vamos a manejar así como lo tenemos ahí. Esto como si eso fuese un PLC, así que nuestro sensor y nuestro controlador va a estar directamente dentro del valor, aunque tengamos que inicialmente hacer toda la parafernalia, el circuito que manejamos en MATLAB y demás. ¿Dudas y preguntas? Profe, entonces vamos a trabajar es con PLC, ¿no? No, no vamos a trabajar con PLC.